El juicio político fue calificado por la Corte Constitucional. Las 140 páginas que contienen los fallos de mayoría y los 3 votos salvados de los jueces Núquez, Corral y del juez Herrería contienen importantes consideraciones que tendrán que ser acatadas las primeras y las otras observadas por la contundencia de su argumentación. Ana Belén Cordero de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, nos acompaña a esta hora. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. El fallo de la noche de ayer, ¿lo esperaban o tenían ustedes la esperanza de que la mayoría calificada de la Corte Constitucional tuviera un pronunciamiento distinto? Mire, nosotros siempre barajamos este escenario y lo dijimos en varios medios de comunicación y a la opinión pública. Acataremos esta decisión de la Corte sea cual fuere, porque eso es lo que le corresponde a los demócratas y a los responsables con la política nacional y con los 18 millones de ecuatorianos. Respetar las decisiones constitucionales y en este caso el dictamen de la Corte, nos guste políticamente o no, debe acatarse a cabalidad. Ahora, el pronunciamiento de la Corte llegará al CAL y luego tendrá que ser remitido a la comisión, a su comisión, la de fiscalización. ¿Cuál es el procedimiento, Ana Belén? Se lo pregunto pensando en que ustedes tienen otros procesos en trámite. ¿Esos quedan de lado y se prioriza el juicio político al presidente de la República? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuál es el procedimiento y es un procedimiento similar al que ocurre con los ministros de Estado. Llega el juicio político a la Comisión de Fiscalización desde el Consejo de Administración Legislativa y tanto el presidente de la República como los señores interpelantes tienen 10 días para el uno defenderse y los otros, plantear sus acusaciones y solicitar las pruebas correspondientes tanto de cargo o de descargo. Luego siguen 10 días adicionales donde esas pruebas deberán ser actuadas, tanto prueba documental, prueba testimonial, etcétera, y luego de ello hay 10 días adicionales que tiene la comisión para elaborar el informe que corresponde. Una vez que se elabore ese informe deberá aprobarse con 5 de 9 votos y enviar al presidente de la Asamblea para que lo ponga en el orden del día y luego el presidente de la República y los interpelantes actúen en el pleno tanto en defensa como acusación y se tome finalmente una decisión. Pero el juicio, lo que le pregunto a Ana Belén es si el juicio político al presidente de la República tiene prevalencia sobre otros procesos de fiscalización o deberá ir a la cola. La ley orgánica no es tan clara, de hecho hay 2 artículos que se contraponen. El un artículo habla sobre que el CAL calificará e inmediatamente enviará a la Comisión de Fiscalización para iniciar el trámite. Y hay otro artículo que menciona que deberán ponerse fin a los procesos de fiscalización que ya se encuentran en marcha para continuar con los siguientes procesos de fiscalización. Nosotros estamos analizando estas 2 normativas al mismo nivel, en la misma ley orgánica de la función legislativa, para tomar en consideración qué postura avanzar en función de cuando llegue el juicio del presidente de la República a la Comisión de Fiscalización. Ahora, aquí hay que dejar en claro que la Corte Constitucional, por incoherencias narrativas, por citas descontextualizadas y por inferencias infundadas, descartó las 2 acusaciones por concusión contra el presidente Lasso, y eso no es poca cosa, porque el dictamen de mayoría dispone que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a los cargos que no han superado el examen de admisión, al igual que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del artículo 129 de la Constitución, no pueden ser parte de un eventual juicio político. Lo primero que les tocará entonces, Ana Belén, es separar el polvo de la paja. Efectivamente, de hecho es un precedente importante porque en la Comisión de Fiscalización nosotros no hemos podido, lastimosamente la ley no nos permite en cuanto a procesos calificar o tachar pruebas y hemos tenido que sustanciar a veces juicios políticos con un tuit de fundamento. Así fue el juicio político al Contralor General del Estado planteado por el asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga y bueno, fue recomendado el archivo y efectivamente no fue censurado ni destituido. Ahora la Corte Constitucional marca un límite importante. Primero, en función de las 3 acusaciones que planteó este juicio político y únicamente establece una acusación por un presunto peculado que deberá obviamente probarse en la Comisión de Fiscalización por un contrato suscrito en 2018 que la Contraloría General del Estado no solamente lo ha revisado, sino que también ha recomendado no terminarlo. Y luego de ello
ello también analizar y circunscribir las pruebas solamente a ese hecho concreto, no a audios cortados, no a audios filtrados, no a informes policiales filtrados, etcétera. Yo creo que es importante esta delimitación del acervo probatorio que deberá sustanciarse en la Comisión de Fiscalización, y todos los testimonios que se soliciten, tanto de parte de los interpelantes como del interpelado, así como de oficio de la Comisión de Fiscalización, deberán apuntar únicamente a este hecho y a esta causal. La Corte insiste en el punto tercero del dictamen y dispone que el proceso de juicio político se excluya, de este proceso se excluya la considera solicitud de titulada, otros indicios que vulneran el principio de confianza. Usted ya ha dicho, vamos a tener que eliminar pruebas de toda la documentación que se presentó originalmente, pero aquí la pregunta que cabe, Ana Belén, es: ¿el juicio político podría morir en la Comisión de Fiscalización o cuál es el procedimiento? Porque ustedes finalmente van a elaborar, habrá un informe de mayoría, un informe de minoría. ¿Los votos hacia dónde apuntan? ¿Hay mayoría de oposición en la Comisión de Fiscalización o ustedes cuentan con votos para sugerir el archivo de este procesamiento? La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2020 establece que nuestra comisión no puede hacer dormir juicios políticos como hacía la extinta Comisión de Fiscalización de Archivo, donde durmió por más de 6 meses el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Nosotros tenemos no solo la obligación legal, sino moral y legal y legítima de sustanciar los juicios políticos y despacharlos. Decir despacharlos quiere decir enviarlos al Pleno, sea con un informe que recomiende el archivo o sea con un informe que recomiende su destitución y censura del cargo. Nosotros no podemos quedarnos con un juicio político en la Comisión de Fiscalización, sino que enviarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿solo la Comisión de Fiscalización puede manejar este proceso, Ana Belén? ¿O existe la posibilidad de que en la Asamblea se inventen una comisión ocasional manejada por la oposición para que el tema avance al ritmo de los intereses y de los voraces apetitos de la mayoría legislativa? En la asamblea del 6% y contando y bajando todo puede ocurrir. Es la asamblea, recuerde usted, del bizcocho y de la guayusa. La ley establece claramente que es la Comisión de Fiscalización la que sustancia procedimientos de fiscalización y de juicio político al primer mandatario. Pero recordará usted que cuando se investigaron los presuntos papeles de Pandora, que fue la primera intentona del legislativo contra el presidente de la República, crearon una comisión ocasional, aun cuando la Comisión de Fiscalización ya había abocado para sí el conocimiento y tratamiento de esta investigación. Crearon una comisión ocasional y bueno, ya sabe usted cuál fue el desenlace. Lo propio ha ocurrido con otros casos como el tema del atroz femicidio de María Belén Bernal y ahora último con la comisión que investigaba el caso Encuentros. Crearon una comisión adicional, entre comillas, multipartidista para investigar los hechos cuando la Comisión de Justicia ya lo estaba haciendo. Si quieren seguir violando la ley como ya lo han venido haciendo, y la Corte Constitucional en su acápite ha dicho que no requiere o que no es tan importante la violación de los procedimientos parlamentarios cuanto la legitimidad política. Así se ha pronunciado la Corte. Yo respeto ese criterio jurídico en lo absoluto, comparto, porque esto querría decir que el día de mañana yo le voy a hacer un juicio político, por ejemplo, al expresidente de la República, Rafael Correa, aun cuando ya no esté en funciones, porque no importan las normas y los procedimientos parlamentarios, sino la legitimidad política, porque él sería o hubiese sido presuntamente responsable por los hechos de Jorge Glass, de Carlos Pareja Yanuseli, de Alex Bravo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este es un precedente importante para los jurídicos y para los políticos también, en delimitar el procedimiento parlamentario y la actuación de las pruebas, pero también es un precedente importante para la ciudadanía en general, que estará expectante de los nombres de estos 4 interpelantes y de los que apoyen este juicio político en querer entrar finalmente, como lo venimos diciendo, por la puerta trasera de Carondelet, lo que no consiguieron en las urnas. Se ha dicho que 45 días podría tomar la sustanciación del juicio, esos son los tiempos. ¿Cree usted que vaya a impactar de alguna manera en la sustanciación y en el trámite del juicio político el hecho de que se aproxima una reconfiguración, una reestructuración de comisiones y del CAL, elección de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional?
Mire, ellos en vez de estar preocupados de lo que le pasa a la ciudadanía en las calles, de la falta de seguridad, de la falta de empleo, que dicho sea de paso ni siquiera han topado una reforma laboral que permita a los otros 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo de calidad poder acceder a uno, están pensando, y le digo porque yo converso con ellos, en quién va a ser el presidente de la Asamblea, quién va a conformar X comisión, quién va a establecer X conformación en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, etcétera. En vez de estar preocupados de las necesidades ciudadanas, ya serán los ecuatorianos que nos están viendo en estos momentos cómo juzgan el accionar de sus legisladores por los cuales ellos votaron en la Asamblea Nacional y se sienten representados. Por supuesto que influirá esa nueva conformación de autoridades de cara a mayo 14, que se acerca próximamente, en la tramitación de este juicio político tan importante al primer mandatario de la República. ¿Y será moneda de cambio a la hora de definir también respaldos u oposición al enjuiciamiento político? Mire, nosotros como gobierno y como bancada oficialista jamás hemos dicho que vamos a persuadir ni establecer, como usted me hace la consulta o la pregunta, como moneda de cambio esto. La moneda de cambio principal es la razón y la lógica sobre un juicio infundado, un juicio de mentiras, un pretender desestabilizar al presidente de la República, establecer un peculado. Y aquí, esto sí, como lo ha delimitado la Corte Constitucional, deberán los interpelantes lograr probar, tanto en la comisión como en el Pleno, cómo el presidente de la República presuntamente se hubiese beneficiado de dineros públicos, porque eso es lo que establece finalmente el peculado. Sí, muchos me dirán esto es político. Por supuesto que es político, pero también es jurídico, y esa es la responsabilidad máxima que tenemos en esta comisión de fiscalización tramitando el que sería el 15º juicio político, a diferencia de estas comisiones multipartidistas creadas ad hoc, porque la pelea es peleando. Siendo que la razón no es precisamente lo que prima en la Asamblea Constitucional, y tomando en cuenta que el pronunciamiento en la Asamblea Nacional, diciendo que el pronunciamiento de la Corte Constitucional ha dado vía libre a esta presunta causal, o a esta causal de presunto, por el presunto delito de peculado, a esta hora, ¿cómo están los votos dentro de la Asamblea Nacional, Ana Belén? ¿Se puede decir que Guillermo Lasso ya está caído? Mire, jamás se podrá hablar de aquello, y de hecho los votos no se los sabe o no se los conoce hasta el día en que se ejecutan. Finalmente yo no podría adelantarme a darle una apreciación, un criterio en estos momentos, porque como usted bien menciona, faltan mucho más de 40 días para que se tome una decisión definitiva. Sabemos claramente quiénes están detrás de este juicio político, evidentemente el correísmo, la bancada de UNES, el Partido Social Cristiano, que están de la mano del correísmo no solo en este periodo, sino en el periodo pasado, para la ciudadanía que nos escucha y sepa, que crea o que piense que el Partido Social Cristiano es un partido que vela por las libertades y que no corresponde a las izquierdas del socialismo del siglo XXI. Ahí están de la mano en la Asamblea Nacional durante mucho tiempo. Pero va a ser muy interesante este juicio político, Lenin, y porque la Corte Constitucional ha delimitado puntualmente el hecho del contrato de 2018 elaborado para el transporte y traslado de crudo en Flopec, hecho que yo investigué desde la Comisión de Fiscalización y que fue aprobado unánimemente este informe. ¿Y por qué va a ser importante? Porque una de las interpelantes, la asambleísta Mireya Pazmiño, investigó el hecho y en su informe dice precisamente todo lo contrario a lo que alega en las acusaciones al presidente de la República. Por eso va a ser un juicio sumamente interesante. Yo los invito a los ecuatorianos a presenciarlo a viva voz para lograr establecer la verdad, porque finalmente lo que sucede y lo que hemos dicho es que el presidente debe venir a la Asamblea Nacional y defenderse, porque finalmente la pelea es peleando. Usted dice, invito a la ciudadanía a que esté atenta al juicio político que se va a desarrollar. Tengamos en cuenta que la Corte Constitucional evitó pronunciarse sobre el tema de la muerte cruzada y la facultad del presidente constitucional también para convocarla. Lo que usted nos señala y esta invitación para estar atentos al juicio político que se va a desarrollar significa que el presidente no se va a jugar esa carta y no va a llamar a muerte cruzada. Mire, yo no puedo responderle esa pregunta. Esa es una herramienta, como siempre lo he dicho, una herramienta constitucional, tanto el juicio político como la muerte cruzada, que pueden ser activados desde los distintos estamentos. El presidente está en todo su derecho de poder dictar o decretar la muerte cruzada cuando a bien tenga, por las causales que ya establece la Constitución. Sin embargo, nosotros le hemos recomendado que acuda a la Asamblea Nacional, que se defienda de todas estas infundadas pretensiones y que así lo establezcan los votos. Pero yo creo que es importante
importante otro tema, Lenin, y usted decía, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el mecanismo de muerte cruzada. ¿Por qué no le correspondía pronunciarse sobre este mecanismo? La Corte Constitucional tenía que pronunciarse sobre el pedido de juicio político en esta petición en puntual. Más adelante, en sus expresiones, como se expresa la Corte Constitucional a través de sus dictámenes, podrá hacerlo. De hecho, está en todo su derecho, pero ayer puntualmente no podía hacerlo porque estábamos tratando otro tema adicional. Será el presidente de la República finalmente que tome o no la decisión de activar la muerte cruzada, y nosotros como demócratas, así como hemos respetado el dictamen de la Corte Constitucional, respetaremos a cabalidad cualquier decisión constitucional que tome el señor presidente. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Gracias por acompañarnos hoy aquí, en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buen día.